Bueno, ¿cómo les va? Hoy estamos acá con Sergio Toletti, que vinimos a sacar algunas muestras de suelo para hacer unos análisis. Así que aprovechamos que lo tenemos acá, vamos a hablar un poquito. Ahí tenemos dos muestras de suelo. Esta que se ve acá es de acá de las pasturas de las ovejas, con ya varios años en ganadería regenerativa. Y esa es una muestra de un suelo de un campo vecino que está en agricultura. Así que bueno, Sergio nos va a hablar un poquito de lo que es la funcionalidad del sistema suelo. Así que bueno, los dejo nomás con Sergio. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en realidad vinimos a sacar muestras de suelo para sacar materia orgánica, que es uno de los mayores indicadores de calidad de suelo. Pero bueno, si bien hoy hay un montón de análisis para hacer, yo creo que el sentido común del productor y ver la muestra in situ, digamos, es lo más importante. Digamos, si bien hoy uno puede hacer perfil de enzimas en el suelo, respiración de suelo, puede hacer un montón de parámetros, tanto físicos como químicos y biológicos, cuando uno ve una muestra ya se da cuenta enseguida si el suelo se regeneró o no. Bueno, uno de los sistemas más regenerativos son las pasturas porque apuntan a biodiversidad, el animal reciclando los nutrientes, capturando carbono. Y bueno, lo que venimos a hacer es ver las pasturas del mate hoy cómo están, y nos pasamos a un lote vecino que viene de agricultura de hace como 20 años seguidos, y ya nomás uno, a simple vista, cuando no hay raíces, si uno quisiera hacer análisis enzimático, ya toda la vida del suelo se concentra en su mayoría sobre las raíces. Entonces, al no haber raíces ya no vamos a tener toda esa biología y los perfiles enzimáticos van a dar muy bajos. Entonces, ya un gran indicador es si hay raíces o no hay raíces. Y después, cómo está la estructura del suelo. Si un suelo está migajoso, quiere decir que hay buena biología, porque en realidad todos los agentes cementantes que van pegando las partículas minerales del suelo son agentes biológicos, como glomalinas, biofilm de las bacterias, mucílago de las raíces. Entonces uno lo primero que tiene que hacer es agarrar una pala, que muchas veces yo me he pasado gran parte de mi carrera sin usar una pala, digamos, iba con un calador, a veces ni iba yo a hacer la muestra, iba otra persona y ni veía el suelo. Pero hoy lo primero que hacemos siempre es ir con la pala y tomar una muestra y ver si hay raíces. Después se puede ver el olor, si hay olor a hongos, pero vamos a ver ahora la muestra del monocultivo. Prácticamente tiene muy pocas raíces y fíjense la estructura laminar, cuando uno la rompe son estructuras laminares horizontales. Ven que tiene muy poquitas raíces. Si hay pocas raíces va a haber pocas bacterias, y si hay pocas bacterias cualquier análisis biológico que uno haga va a dar muy mal, ¿no? Cuando decimos que los sistemas regenerativos por excelencia son todos aquellos que apuntan a la biodiversidad, las raíces biodiversas generan un tipo de poro, que son los tipos de poros específicos, que son un tamaño desde 30 micrones a 150 micrones, donde ahí se va acumulando la materia orgánica que se asocia a los minerales. La única manera que se generen esos poros es con biodiversidad de plantas. Los monocultivos no generan esos tipos de poros, por eso que los monocultivos casi que no capturan carbono. Es muy poco el carbono que capturan en el suelo, ¿no? Pero uno ya se da cuenta, no hay raíces, uno puede empezar a oler el suelo. Hoy hay hasta computadoras que uno la pone en el suelo y lo que hace es oler. La computadora lo que hace es detectar sustancias volátiles, que es lo que uno siente con la nariz, ¿no? Lo que pasa es que uno a veces le tiene más confianza a una computadora que al sentido común o al olfato, ¿no? Pero acá vemos cómo se va rompiendo todo en láminas, ¿no? Esto hoy está húmedo porque llovió, pero otro día uno lo quiere penetrar con algo y la densidad es tremenda, es muy alta. Estamos midiendo a veces valores de 1.6 de densidad aparente, o sea que un metro cúbico pesaría 1600 kilos contra capaz que otro suelo que pesa 1000 kilos de metro cúbico, ¿no? Esto lo que hace es que las raíces no pueden traspasar estas capas y las empiezan a esquivar, no tanto por la fuerza, porque las raíces tienen mucha fuerza, pero porque en estas capas densas no hay oxígeno. Entonces, cuando no hay oxígeno, las bacterias anaeróbicas empiezan a producir etileno, y ese etileno inhibe el crecimiento de las raíces. Entonces la raíz no puede pasar. Pero es impresionante. Esto si uno hace una cromatografía de este suelo, seguramente que va a dar una cromatografía mala. Si uno hace un perfil enzimático, seguro que va a dar un perfil enzimático mal. Si uno quiere sacar la cantidad de hongos con respecto a las bacterias que hay en estos suelos, que es un indicador muy importante de la productividad, la cantidad de hongos cuando más alta es mejor, sobre todo los saprófitos y las micorrizas.
pero si no hubo biodiversidad y no hay muchas raíces, tampoco va a haber muchos hongos, entonces quiere decir que ese parámetro también va a dar mal. Nosotros lo que podemos hacer con el laboratorio es corroborar lo que estamos viendo, ¿no? Por eso yo digo, es tan importante aprender a ver el suelo, ¿no? Y acá tenemos el otro que ya nosotros acá estamos viendo el suelo que viene de la pastura. Fíjense la cantidad de raíces que ya tiene, uno ya ve la cantidad de raíces. Dijimos que las bacterias están, la mayor cantidad de bacterias está sobre la superficie de las raíces, eso que se llaman rizósfera. Entonces si uno hace un perfil enzimático de acá, supuestamente le va a dar muy bien. Esta pastura yo la conozco, es muy biodiversa, ahora está helada porque tiene muchas especies de verano, carbono 4, pero hay una gran diversidad. Esto lo que supuestamente ha generado esos poros que habíamos hablado de 30 a 150 micrones, que hace que se capture más carbono. Imaginémonos que nosotros estamos sacando los perfiles de suelo más superficiales. Cuando nosotros hacemos análisis de suelo y medimos la cantidad de materia orgánica, generalmente hacemos muestra 20 centímetros. Eso es solo la mitad del carbono del suelo. La ventaja de las pasturas es que tienen un gran sistema radicular y quizás la otra mitad de carbono del suelo está mucho más profunda y mucho más diluida. Por ejemplo, si tenemos 2% de materia orgánica en la superficie, quizás tengamos 0,0 abajo, pero a muy gran profundidad, ¿no? Entonces, ese carbono se va muy profundo, ¿no? Y no es un carbono tampoco que uno diga que porque está muy profundo no se puede degradar. A veces los monocultivos también hacen que se degrade ese carbono profundo, ¿no? Y generalmente cuando hacemos balance de carbono, ese carbono tan profundo no lo tenemos en cuenta y es el 50%. Pero fíjense la cantidad de raíces, si bien todavía un poquito de estructura laminar tiene, porque en realidad cuando arrancamos tenía muy alta densidad, ya vemos que las raíces empiezan a hacer su trabajo, la estructura es más migajosa, así que estamos viendo una evolución bastante buena. Nosotros vamos a tener los análisis de materia orgánica dentro de poquito, pero hemos tenido otros análisis y veníamos calculando que estábamos creciendo a razón de 2.000 kilos de carbono por hectárea año, ¿no? Depende de la profundidad, eso era midiéndolo a 20 centímetros de profundidad. Si medimos más profundo, supuestamente nos va a dar más alto, ¿no? La captura del carbono. Pero bueno, eso es lo que tienen estos sistemas regenerativos. Cuando nosotros pasamos de estos sistemas muy diversos a monocultivo, todos esos parámetros empiezan a caer, ¿no? La materia orgánica, la estructura del suelo, la cantidad de poros totales, se empiezan a desaparecer, ¿no? Estos sistemas, como imitan mucho los sistemas prístinos, los que dieron origen a los suelos, hace que se recupere la fertilidad en muy poco tiempo. Esto tiene ya unos 7 años. Estas sí, son de principios de 2014. Principio de 2014, fíjense la cantidad de raíces con respecto a la otra muestra que no tenía nada de raíz. Fíjense, acá hay una raíz, es un pedazo de rastrojo, pero no, esto no tenía nada de raíces. Fíjense la diferencia de uno con el otro, ¿no? Este suelo que no tiene raíces no aporta casi ningún servicio ecosistémico, no aporta solubilidad de minerales, no aporta fijación de nitrógeno, no aporta un montón de cosas, oxigenación para las raíces, y este nos está aportando un montón de cosas, ¿no? Sergio, bueno, ya para aprovecharte y para que le cuentes acá a toda la comunidad del mate, un tema que está ahora súper actual. ¿Cómo es la dinámica del carbono desde que pasa al aire hasta que llega al suelo? ¿Cómo es esa vía del carbono? Bueno, en realidad la naturaleza tiene la fotosíntesis, que es el sistema por el cual el carbono que está en el aire como dióxido de carbono es capturado por la fotosíntesis formando moléculas orgánicas y queda secuestrado como carbono orgánico, ¿no? Eso se hace a través de la fotosíntesis. Si nosotros podemos hacer un paralelo con una pantalla solar, mientras más tiempo tengamos el suelo cubierto con plantas verdes, esa pantalla va a ir fijando carbono. Ese carbono va a ir a formar parte de la planta y gran parte de ese carbono va a ir a los microorganismos del suelo y eso después va a formar parte de la materia orgánica, ¿no? Las plantas anuales tienen como están programadas para al morirse generar mayor cantidad de semillas, exudan menos. Esos exudados son los que van a formar esa materia orgánica que se asocia con los minerales del suelo, ¿no? Que cuando nosotros medimos la materia orgánica es tan importante. Y los cultivos anuales son de exudar mucho menos que las perennes, entonces capturan menos carbono, además por lo que ya habíamos dicho de esos poros que forman las plantas diversas, digamos, donde se acumula esa materia orgánica. Así que bueno,
Y bueno, salidas de carbono tenemos todo lo que es cuando uno mueve el suelo, que empieza a quemar materia orgánica, es la salida de carbono. Ese balance entre salidas y entradas hace lo que se llama la captura de carbono total, ¿no? Si nosotros no movemos el suelo, si nosotros priorizamos la biodiversidad que captura más carbono, si priorizamos que los suelos se empiecen a llenar de hongos, tanto saprófitos como micorrizas, eso hace que las capturas de carbono sean mucho mayores. Si nosotros decimos que gran parte de la materia orgánica se captura a través de los exudados radiculares y que las plantas perennes exudan mucho más que las anuales, cuando nosotros nos enfocamos en sistemas que apuntan a perennizar las plantas, o sea que hay especies perennes, vamos a secuestrar más carbono. No nos olvidemos que los sistemas prístinos eran suelos con mucha biodiversidad y con una muy gran proporción de plantas perennes, ¿no? Pasamos eso, quizás en casi toda la Argentina, a sistemas de muy poca diversidad y con plantas anuales. Eso hizo que los niveles de materia orgánica se vayan a pique y junto con la materia orgánica la densidad de poro, la solubilidad de los minerales. Muchas veces vemos datos de que la cantidad de fósforo bajó, la cantidad de calcio bajó. Sí, en realidad deben haber bajado, pero nosotros esos análisis que se hacen, esos valores que se dan son de solubles, ¿no? Habría que haber hecho con total. Muchas veces el fósforo baja, porque como el modo que el fósforo que medimos es soluble, quizá lo que estamos, al tener menos materia orgánica y menos fósforo soluble, no quiere decir que todo lo que hemos consumido, sino que hoy está más fijado el suelo, ¿no? Podemos elevar los niveles de materia orgánica sin aplicar nada, de fósforo sin aplicar nada, apuntando a la biodiversidad y a la captura de carbono. Lo mismo con los demás minerales. Hay ensayos de muy largo tiempo en que sin aplicar nada, solamente con gran biodiversidad, más de 16 especies perennes, cuando uno va a los años, elevó todos los niveles de minerales en el suelo, ¿no? Solubles. O sea que la diversidad lo es casi todo. ¿Se tiene, Sergio, hay algún dato de las pasturas perennes, cuánto de lo que fijan como azúcares mediante la fotosíntesis lo derivan al suelo como exudado? Sí, hay muchos datos de eso, digamos, ya creo que se van por la 7ª conferencia mundial de la rizósfera que mide todo eso, ¿no? Generalmente una planta anual puede aportar vía exudados al suelo un 40% del total de su fotosíntesis, pero las perennes pueden hacerlo mucho más, hasta un 50 y un 60%. Los árboles a veces aportan de exudados hasta un 80%. Es más, a veces la planta es muy variable eso, porque a veces se han hecho ensayos donde en suelos muy degradados la planta es como que lee cómo está el ambiente y exuda mucho más, hasta un 90% de la fotosíntesis total para recuperar primero el suelo. Y cuando pasan los tiempos, el suelo se va recuperando, la planta ya usa más de esa fotosíntesis para sí misma y no tanto para el suelo, ¿no? Eso es increíble, cómo la lectura que tienen los vegetales del estado de degradación del suelo, ¿no? Y cómo actúan en consecuencia, van mejorando el suelo para su propia descendencia. Parece que nosotros los seres humanos vamos al revés, no estamos leyendo muy bien el ambiente y siempre estamos degradando, ¿no? Cuando las plantas siempre tratan de mejorarlo.